Analicémoslas detenidamente. La raíz cumple varias funciones: fijación al sustrato, absorción y transporte de agua y sales y almacenamiento de sustancias nutritivas. En su parte externa presenta una zona cubierta de finos pelos llamados pelos absorbentes. Debajo de estos se ubica una zona más delgada que crece con mayor rapidez en el resto. Es la zona de crecimiento. La porción por encima de los pelos absorbentes es de mayor diámetro, dura y resistente. Su extremo inferior está protegido por un estuche llamado cofia. En el interior del cuerpo de la raíz se observan dos zonas: la externa, llamada corteza, y la interna, que presenta finísimos conductos capilares denominados vasos de conducción. Estos la atraviesan en toda su longitud, desempeñan en la planta las mismas funciones que las venas y las arterias en los animales. El tallo sostiene las hojas, las flores y los frutos. Por su parte, las hojas de forma plana y color generalmente verde participan de procesos vitales. Tres partes básicas. La estructura vegetativa de las feromonas pueden dividirse en tres partes básicas: raíz, tallo y hoja. Cuentan además con orgánulos especializados como la cubierta impermeable, el tejido de sostén, la cutícula, cuyos orificios son los estomas, la corteza, las gametas femeninas y masculinas y la flor. Perdón por el ruido. Continuemos. La raíz. Así que se distinguen cinco zonas diferentes. Cofia tiene la forma de un dedal y cumple con la función de lubricar el ápice vegetativo y proteger la raíz del desgaste que supone avanzar creciendo a través del suelo. Zona de crecimiento. Posee un grupo de células especiales en la zona central que se dividen constantemente y producen el alargamiento de la raíz longitudinalmente. Zona de alargamiento y diferenciación. Tiene células que se alargan y se diferencian para cumplir distintas funciones. Se distinguen tres capas: protodermis, meristema fundamental y procambium. Zona pilífera. Está constituida por pequeños pelos radiculares que al incrementarse la superficie de contacto por medio de osmosis facilitan la absorción del agua y las sales del medio ambiente. Estos pelos nacen de abajo hacia arriba. Zona suberificada o exodermis. Este tejido suple a la rizodermis que junto con los pelos absorbentes mueren temprano. Aquí los tejidos van transformándose, dando origen a una zona cortical o corteza y a la médula interna. En esta encontramos una capa, el periciclo, que influye en el crecimiento de las raíces laterales. En el cilindro lateral se disponen a modo de haz radial los vasos conductores cercados por tejido parenquimático, formado por células de paredes gruesas, atravesado por espacios intracelulares en los que existe aire, dando origen al radio medular. El cambium, formado por tejido embrionario, interviene en la formación de células lignificadas y del liber. Se encuentra en la estructura secundaria de la raíz. El cuello es la última posición de la raíz. Grandes almacenadoras. Las plantas que viven 2 o más años suelen almacenar alimentos en la raíz, puesto que la mayoría pierde sus hojas en invierno o bien pierden totalmente la parte aérea. El alimento almacenado servirá para mantener las células que están vivas en la raíz y será utilizado en la primavera para el crecimiento. El tallo es el órgano de comunicación entre las raíces y las hojas. Deriva del desarrollo del ápice vegetativo de la yema embrionaria. El tallo otorga al vegetal resistencia mecánica. En su interior
En su interior se disponen los vasos del xilema y del floema, por los que circula la savia, cumple la función de sostener las hojas, las flores y los frutos, y de transportar los nutrientes desde la raíz a toda la planta. También es importante como órgano almacenador del agua, como el cactus, de aire como la olea o el odea, o de alimento como la papa, o flotador en los vegetales acuáticos. Para lograr el sostén, el tallo cuenta con la formación de troncos leñosos, con células que se impregnan de lignina, la cual les da solidez y resistencia. De esta manera, cuando el tallo se ramifica para orientar hojas, flores y frutos, pueden soportar el peso de los mismos y la acción del clima. Aparte de la corteza, hay otros tipos de elementos de sostén dentro del tallo, llamados esclerenquima y colequima, por el tipo de células que las forman. Normalmente los tallos tienen reservas en el parenquima cortical, o bien en el caso de las plantas acuáticas pueden desarrollar un parenquima aerífero con espacios llenos de aire para permitir la flotación. Crecen en sentido opuesto a la raíz, suelen estar ramificado y pueden ser macizo o hueco. Además, el tallo debe orientarse para que las hojas reciban la mejor exposición al sol y a los gases atmosféricos, de manera tal que se pueda realizar la fotosíntesis y la respiración. El tallo presenta generalmente dos clases de apéndices: las ramas, cuyas estructuras es bastante similar al tallo. Las ramas son ramificaciones laterales que se desarrollan a partir de las yemas axilares. Las hojas, órganos laminares, el punto en que se inserta una hoja o una rama en el nudo. La zona que abarca dos nudos consecutivos conforman el entrenudo. A crecer, el crecimiento primario o en longitud se produce por el aumento de la cantidad de células de la zona apical y de las yemas auxiliares. El crecimiento en grosor o secundario se debe a la actividad del cambium, que se encuentra dentro de las de los acecillos entre el xilema y el floema, y entre ellos formados a partir del meristema fundamental, el cual da origen al xilema y floema secundarios, y a la formación de peridermis a partir del felogeno. ¿Cómo se compone el tallo? Tres tejidos forman la parte superior del tallo: la protodermis, el meristema fundamental y el procambium. Por otra parte, la yema apical es la que permite el crecimiento en longitud y inhibe el desarrollo de las yemas auxiliares más próximos a ella. Posee un tejido de crecimiento llamado meristema apical o primario, rodado por los primordios foliares que lo protegen. Las hojas son los órganos foliáceos que presentan las plantas superiores. Su tarea es vital para todos los seres vivos, ya que constituyen verdaderos pulmones, a la vez que uno de los más completos laboratorios de la naturaleza. En efecto, su principal función es la concreción de la fotosíntesis, para lo cual están dotadas de cloroplastos. Las hojas presentan diversas partes: limbo o lámina, porción fina que generalmente se ubica perpendicularmente a los rayos lumínicos. Pueden ser simples o compuestos. En este último caso está constituido por varias láminas, cada una de ellas en forma de hoja, pero sin vaina ni estípulas. La lámina funciona como una fábrica de azúcares. Permite el intercambio gaseoso y la transpiración. Está cubierto por una fina capa cerosa acelular llamada cutícula, la cual tiene la función de evitar la deshidratación. Peciolo: pequeña columna carnosa de aspecto cilíndrico, semejante a un cávito que une la hoja al tallo. Precisamente el ángulo que se forma entre el peciolo y el tallo se forma axila, y en dicha zona se ubican las yemas auxiliares. Su función es la de facilitar a la hoja la percepción de la mayor energía lumínica posible. Por el peciolo se introducen los vasos cribosos y liberianos,
que conducen la savia bruta, parten los vasos leñosos que transportan la savia elaborada. Estos vasos Estos vasos se ramifican en el limbo, dando origen a las nervaduras, especie de venas ramificadas constituidas por xilema y floema. Transportan agua hasta la lámina y azúcares hacia el tallo, vaina o base foliar, porción en que el peciolo se engancha junto al tallo. ¿Y por qué dentro y cómo son? Y por dentro cómo son. Si efectuamos un corte transversal en una hoja, encontraremos desde el haz frente hasta el vez dorso. El epidermis con o sin estomas tiene la función de proteger y evitar la deshidratación. Los estomas son pequeñas aberturas, pueden abrirse y cerrarse, que se encuentran esparcidos en la epidermis, pero generalmente abundan más en la superficie inferior de la hoja. Tienen la función de regular la de agua y el intercambio gaseoso. Parenquima, parenquima compacto o empalizada, formado por células fotosintéticas. Su función es formar azúcares o partir de la fotosíntesis. Parenquima esponjoso o langunar, constituido por células redondas que dejan entre sí espacios a modo de lagunas. Para ellas pasan los nervios conductores, igual que el parenquima compacto tiene la misión de formar azúcares a partir de la fotosíntesis, poseen grandes espacios aéreos y superficies húmedas que favorecen el intercambio de gaseoso. Epidermis inferior, datada de estomas, a través de ella se efectúa el intercambio gaseoso. Una flor bajo la lupa. La flor constituye el conjunto de órganos reproductores de las plantas fanerógamas. Esas estructuras se forman a partir de yemas que se encuentran en el extremo de las ramas. En las axilas de las hojas se podría interpretar que la flor es una yema que no desarrolla sus estornudos, por lo cual sus hojas quedaron muy próximas unas de las otras. Cuando una planta ferogama se desarrolla, cada hoja de las yemas floríferas da origen a una parte de la flor y se modifica para constituir las piezas florales. A su vez, las piezas florales con iguales características estructurales y funcionales se agrupan para constituir los ciclos florales. Por ejemplo, los pétalos, piezas florales, forman la corola ciclo floral. El tallo que sostiene las flores se llama pedúnculo y el punto de unión de la flor con el pedúnculo se conoce con el nombre de bractea. El pedúnculo separa a la flor del tallo con el fin de destacar más a aquella y gracias a él llega la savia a los tejidos. El extremo superior del pedúnculo, o sea, la porción más cercana a la flor, está está dilatado y se abre en un receptáculo. Las partes de una flor, cuando la flor comienza a desarrollarse, se producen a partir de las yemas las hojas florales, dispuestas en círculos concéntricos o en espiral alrededor del eje central de la yema. ¿Cómo es el óvulo de las flores? Si observamos detenidamente un óvulo con un microscopio, por supuesto, notaremos que se halla recubierto por una membrana abierta en la parte superior que deja libre un orificio denominado micrópilo. Micrópilo. Esta cavidad está llena de nucela, sustancias compactas que en su interior resguarda el saco embrionario.
Este a su vez posee en la parte superior tres células, la osiera principal, célula femenina, y a los costados dos sinergidas que, que de acuerdo a la necesidad pueden reemplazar a la ósfera. Es el centro del saco embrionario. Se halla un núcleo y en la posición inferior de esta otras tres células, las antípodas. Las flores compuestas o hermafroditas son las que cuentan con estructura sexual masculina y femenina. Estas flores representan cuatro verticilios o ciclos florales de hojas transformadas. Son el cáliz, la corola, ambos constituyen el perianto o ciclo estéril, el androceo y el gineceo. La primera estructura que se forma es el cáliz, es el ciclo más extremo, formado por unas pequeñas. La principal función de este ciclo es proteger a la flor en desarrollo. Por encima de los sépalos están los pétalos, hojas más transformadas, generalmente coloridas y firmes. Estos forman la corola. Segundo ciclo floral. Cumplen la función de traer a los insectos polinizadores. Con este fin, además de los vistosos colores, presentan glándulas nectaríferas en su base llamada nectario, pues se encarga de producir néctar para atraer químicamente a los insectos. El cáliz y la corola forman el perianto. Este protege las estructuras sexuales que se encuentran en el interior. El tercer ciclo laboral recibe el nombre de androceo. Es el último de las flores masculinas. Se halla formado por hojas muy transformadas. Las estambres reducidas casi exclusivamente a su nervadura central, en cuya terminación presenta un doble ensanchamiento. Las anteras estas presentan dos u receptáculos. Los sacos polínicos o tecas que fabrican el polen, células masculinas de la flor. El cuarto ciclo de las flores completas se llama gineceo pistilo. Tercero y último en las flores femeninas. Está formado por hojas transformadas llamadas carpelos. Estos al soldarse entre sí el, o- conf- conforman el ovario, el que se prolonga a modo de estilo. Este se ensancha formando un embudo llamado estigma, el cual se halla recubierto por una sustancia viscosa y azucarada. En el interior del ovario se alojan el o los óvulos, uno por cada carpelo. Biosarios, braquiópodos y poríferos. Todas estas categorías de invertebrados habitan en el medio acuático. Cada uno de ellos representa características particulares. Algunos viven fijas a un sustrato y otras libremente. Otros presentan volvas y otros tienen el cuerpo repleto de poros. Invertebrados acuáticos. Los briosarios son animales invertebrados de pequeño porte que habitan en el agua. Habitualmente se les encuentra fijados a un sustrato conformando colonias superficiales. Se asemejan a a los celenterados, pero representan mayor complejidad estructural. Poseen tentáculos culeados que emplean para al- alimentarse, ano y una cavidad interpuesta entre la piel y el tubo digestivo, conectar de, de sistema. Carecen de sistema circulatorio y de segmentos o anillos. Los reteporas
Escaras, búbulas y cristatelas son distintas especies de esta categoría.